versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar al Señor, que nos guarde y que vamos a juntar a Dios. Bendito Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo amado. Gracias, oh Padre, porque enviaste a aquel en quien tu alma tiene contentamiento. Y lo vemos a Jesús, Señor, lleno de gracia y de verdad, caminando entre los hombres con una santidad perfecta, con una obediencia preciosa y perfecta, Señor, cual no se ve, no se ha visto en ninguno de nosotros. Gracias, Señor, por ese ejemplo que encontramos en Él, en amor, en misericordia, en compasión, en justicia. Gracias, oh Padre, por todo. Gracias porque has permitido también que podamos acercarnos a Él, podamos ir a Él, Señor, poniendo nuestra confianza en su justicia, en el Señor y no en nosotros. Gracias, oh Padre, por tantos pecados nuestros que fueron cargados en tu Hijo. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque Él cumplió de forma efectiva la tarea que le mandaste, llevó lejos esas iniquidades de delante de ti y nos permite hoy, por su sacrificio, acercarnos constantemente, Señor, sin impedimentos, oh Padre. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. Ruego que nos dé sabiduría en este tiempo, la gracia y el amor también para comprender tu palabra, para asimilar, para poder disfrutar, Señor, en cada versículo de ti. Ayúdanos, Señor, te pido, y también tu gracia para poder compartir esto con mis hermanos, Señor. Obra en los corazones que no te conocen. Te ruego, Señor, que tú que tienes el poder de que con tu palabra, como ese martillo que quebranta la roca, Señor, obres en este tiempo y hables al corazón, Señor, para que se vuelva a ti y a los santos, Señor, a tus amados, a tus escogidos. También, Señor, guíalos, anímalos, fortalecelos para que, considerando el amor de Cristo, podamos vivir en gratitud, Señor, a ti, todo el tiempo de vida que has determinado darnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, como les decía recién, tiempos como este donde el mundo corre, las ventas aumentan, fíjense que ya se terminó el hambre por estos días. En la semana previa al 24 hasta lo que va a ser pasado después del jueves 2 o 1 de enero, ya toda esta fecha no se va a hablar de hambre. O sea, no hay hambre en la Argentina o en todo el mundo. Todos están enloquecidos porque tienen que pasar una fiesta digna, cada uno están acelerados por todas estas cosas. Así es como el mundo corre. O sea, es como que en este tiempo se terminaron los problemas. Los noticieros no hablan de otra cosa más que de todas estas cosas, de cómo están las ventas, de cómo fueron los regalos, de cómo pasaron así y allá. Todo eso es lo que se escucha en estos días. Entonces la gente es como que al parecer llegan a este tiempo y se ponen un poquito más sensibles, nostálgicos, alegres. Ya no hay rencores, pero bueno, lo mismo solamente es por este lapso de esta semana. O sea, todos los problemas quedan de lado, ya empiezan a florecer deseos de paz, deseos de amor, de tantas cosas. Entonces todo eso es como que esta semana se vuelve un círculo tan hermoso, tan lindo, pero es todo algo tan ficticio, mis hermanos, y tan engañador, que va a pasar las 12 de la noche del 31, va a ser primero, y ya vamos a volver con la misma rueda. Ya vamos a volver a lo mismo de siempre. Entonces, llega este fin de año, o estamos terminando este fin de año, y ya empezamos a escuchar, bueno, que el 2020 sea mejor, tantas cosas que se van a escuchar y deseos como que pueden salir de los corazones. Bueno, el 2019 fue tremendo, pero el 2020 que va a venir va a ser mejor, vas a ver que se te van a cumplir los deseos. Son cosas que generalmente se escuchan en el mundo y se fomentan todas esas cosas. Pero ahora también este vocabulario o esta manera de expresarse, también la podemos escuchar entre cristianos. También la podemos escuchar entre cristianos. Entrar en esta rueda, en esta cosa que gira así, que va llevando a todos a que se alejen cada vez más de Dios y pongan las cosas en este mundo, en cosas pasajeras y perecederas, y no en los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el mundo, y lamentablemente muchas veces nosotros nos encontramos
siendo arrastrados, envueltos por todas estas cosas, apresurados por todo esto y con estos deseos. Bueno, mirá, todo lo que el Señor no te dio este año te lo va a dar el año que viene. Son cosas que así se escuchan, ¿sí? Se tiene a mente todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿esto, mis hermanos, es lo que se espera de un cristiano? Esto es lo que se espera, para esto mismo vino Cristo. Para esto envió el Señor a su Hijo, como les decía recién, como oraba recién al Señor, y de aquel que dice que mi alma tiene contentamiento en Él. Para esto lo envió a su Hijo, el Señor. Para decir, desear esto y aquello, para decir, bueno, estos son los deseos, las metas que tengo que hacer. Bueno, esto, no digo que uno no puede planear y considerar al Señor en su gracia. Señor, mira, esto vamos a hacer si vos lo permitís, esto haremos si así vos lo querés. Pero se mezclan tantas cosas en el medio como jactancia, orgullo, arrogancia, dejo de lado al Señor. Y todo pasa por el hombre, todo pasa por mí. Bueno, este año voy a estar más feliz, este año voy a hacer esto. Cosas que no tienen sentido, mis hermanos. Entonces, se celebran festividades, como la semana pasada ha sido lo de Navidad, pero hay una desconsideración al profundo amor de Dios por lo que hizo al enviar a su santo Hijo. No hay una consideración de ello, no se tiene en cuenta. Se menciona, es más, cada vez se trata de borrarlo más de lado y se trata de poner otro nombre, como fiestas nada más, y queda de lado el propósito de Dios. Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace este sistema gobernado por el satanismo. Entonces, no podemos caer en esto, mis hermanos. Vamos a celebrar que estamos entrando en un 2020 años después de Cristo. Y supuestamente, o nosotros decimos que en ese punto medio, en ese año cero, es cuando es la llegada de nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que decimos. Entonces, a partir de ahí es como que queda ahí, bueno, este es el año cero. Bueno, ¿por qué? Porque, no sé por qué a alguien se le ocurrió cuando empezar a contar de ahí. No se trata de eso. Entonces, se va dejando de lado, cada vez más son fiestas pensadas en el hombre y no en los propósitos que el Señor ha ideado desde su plan eterno. Entonces, mis hermanos, el mundo se perdió, no ahora, no hace 2000 años, sino que desde el Edén se olvidó de Dios. Ha dejado de lado por completo a Dios. No hay un recuerdo, no hay noción, no hay una idea del camino verdadero que nos va a llevar a Dios, y tampoco hay un deseo, ni un anhelo, ni un interés de direccionarme. No hay quien corra en un desespero propio de su corazón por decir, quiero volver a Dios. No se ve en todo este tiempo, en ningún momento del año, alguien que corra por sí solo, decir, quiero volver a Dios, quiero a Dios, anhelo a Dios, deseo a Dios. No se escuchan todas estas cosas. Entonces, a medida que pasan los tiempos, a medida que pasan los años, este pecado, mis hermanos, abunda en el mundo. El dejar a Dios de lado. Ese es el mundo en el que vivimos, extraviado y vacío, enemigos de Dios. Y aunque el pecado, como vamos a ver, abunda, la gracia de nuestro Señor, nuestro Salvador, sobreabunda. La gracia de nuestro Señor sigue obrando con poder, haciendo que estos corazones completamente endurecidos, rebeldes, olvidadizos de continuo al Señor, de repente pongan los ojos en el Salvador. La gracia del Señor es más poderosa que lo que el mundo puede hacer o tratar de hacer para disimular todo esto y mantenernos así en el engaño. Dice el Salmo, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esto me hace pensar cómo el Señor, antes, mis hermanos, antes de que todo fuese creado, antes de que el hombre mismo pecara, mis hermanos, el Señor en su consejo eterno, en esa comunión íntima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo ya de antemano que estas cosas iban a ser así, habían determinado o habían tratado este punto crucial, este punto que nos habla de la gloria de Dios en el Padre Jesucristo, que nos habla de él. Entonces, sabiendo de antemano que el hombre iba a cometer este pecado, ya el Señor se había ocupado acerca de estas cosas. Entonces, esto me hace pensar, y creo que ya lo compartí tiempo atrás, acerca de una conversación, o cuando ustedes recuerdan la visión de Isaías en el capítulo 6, ¿no? Cuando Isaías ve al Señor sentado en su templo y las hojas de su manto recorrían todo el lugar. Y
Y después en el versículo 8 dice Isaías: "Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros?". Entonces vemos que Isaías pronto lo recorre y bueno, él dice: yo Señor, envíame a mí, envíame aquí, envíame a mí. Pero esas palabras quedan o van a la perfección de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Porque el hecho de que someterse a la voluntad de Dios y venir a hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo olvidadizo, a hombres que están muertos en delitos y pecados, y dar vida y traer vida y libertad de la esclavitud del pecado, no era una tarea para cualquier persona, no era una tarea para cualquiera. Entonces eso tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando se determina y dice: "Heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, yo voy". Entonces el costo es alto, como les decía recién, no es para cualquiera. El que tenía que dar la vida, tenía que dar una vida perfecta y santa para ofrecerla y que pueda ser acepta por Dios, para poder traer redención. O sea, ninguno de nosotros, ni ángeles, ni nadie, podía traer eso delante de Dios. Entonces, tiempo después que fue profetizado y llegado el cumplimiento del tiempo, como también lo dice Pablo, vino el Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se llegó a ese cumplimiento y el Señor cumplió, lo había denunciado durante el tiempo, había hablado a los padres de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí? Y en esos posteriores días nos hablaba por el Hijo del Señor. Ahora, nacido bajo la ley, y justamente nuestro Señor Jesucristo no vino para anular la ley, ni para saltearla, ni para vivir por partes, sino para cumplirla. Y tanto fue, mis hermanos, esa obediencia, el celo de nuestro Señor Jesucristo por el Padre, por la voluntad del Padre, que la Escritura deja registrado que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan perfecta y tan preciosa la obediencia, que a pesar de todas las oposiciones de los pecadores que les eran contrarias al Señor, el Señor no abrió su boca, no fue rebelde a la voluntad del Padre, sino que fue con gozo a esa cruz. Esa es una obediencia perfecta y preciosa de nuestro Señor. Los testimonios del amor de Cristo, del andar, mis hermanos, de Cristo, abundan en los evangelios, como también el apóstol Juan lo describe en su evangelio al final y dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice Juan. Y entre medio de todos estos relatos, de estos testimonios que nos ha dejado la Escritura, que tenemos registrados por estos hermanos, Lucas también, y pensando en el libro en el que estamos ahora, Lucas también escribe y dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, él dice que las quiso escribir por orden, y solo Lucas va a narrar esta historia de Zaqueo. Solo Lucas nos va a hablar acerca de esto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, Marcos, Mateo y Lucas, desde unos capítulos atrás, van a ver que viene hablando desde el relato del joven rico. Después va a pasar a que el Señor empieza a anunciar su muerte y cómo va a padecer entre los ancianos. Luego está la sanidad que hace con unos ciegos que están ahí. Y después otros van por otros relatos, pero Lucas va a introducir ahí esta historia, la historia de Zaqueo. Entonces él nos va a llevar ahí. Entonces, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, dice el versículo 1, y esto es lo que tenemos que considerar, mis hermanos, es que las andanzas del Señor no eran en vano. Cada paso que él daba era acorde a lo pactado, por lo tanto no había ocio en su andar. En todo lo que hacía el Señor, en cada caminata, en cada lugar, en cada ciudad, en cada lugar donde él pasaba, donde él pisaba, ponía uno de sus pies, tenía un propósito que era acorde a la voluntad del Padre. Entonces no vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo andando para cualquier lado, porque sino más desaprovechando todo el tiempo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo diligente, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que hacía era acorde a lo que el Padre le había dado. No había
no había desperdicio de tiempo, sino diligencia. Y como también se nos ha enseñado en Efesios, aprovechaba bien el tiempo porque los días eran malos. Y sigue siendo igual para nosotros. Los días siguen siendo malos. Entonces, en un caso, por ejemplo, cuando la gente lo buscaba y quería detenerle para que se quedara con ellos y no se fuera de donde estaba, él les decía: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces él tenía bien en claro la voluntad de Dios, qué es lo que le correspondía hacer, y cuando le manifestaban esto, que la gente lo quería tener, o en otro caso lo querían hacer rey, no se demoraba con eso. Entonces él decía: bueno, es necesario que haga lo que el Señor me mandó hacer, es necesario que haga este trabajo, es necesario que predique el Evangelio. O sea, mis hermanos, nuestro Salvador bebía y comía a cada segundo de la voluntad del Padre. Esa es la comida de Él. Eso es lo que Él lo dijo. Esa es mi comida, de mi Padre. Esa es la comida, lo que me satisface. Si ustedes recuerdan en Juan capítulo 4, otra de las andanzas del Señor, o su manera de trabajar y de andar, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes? No encontramos que haya sido en vano que tenga que ir para allá, sino que tenía un propósito por el cual él iba a pasar a ese lugar. ¿Sí? Antes de llegar a la región de los Gadarenos, recuerden que también él se le oyó decir: pasemos del otro lado. Antes de ir hasta Gadara, a encontrar, ni siquiera el endemoniado lo esperaba, ¿no? Pero el Señor sabía que tenía que irse hasta allá, o sea, no desperdiciaba el tiempo. Se ocupaba en hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que nos encontramos acá a nuestro Señor, que luego después cuando dice: pasemos al otro lado, después viene el relato de la tempestad y todo lo que pasó allá, pero después encontramos que en Mateo capítulo 8, y en los otros evangelios también, en Marcos también lo relaté, encontramos a este hombre, a este varón sentado a los pies del Señor Jesús, en su sano juicio, escuchando al Señor. Entonces sus pasos no eran en vano. Disciplinaba bien su tiempo, no invertía las prioridades, no escatimaba su tiempo. Y ese es el relato que nos encontramos según lo que dice Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por esta ciudad, y así era el andar del Señor en cada lugar a donde iba. Tenía su propósito, iba conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo 2 nos dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura, o era pequeño de estatura. El nombre de Zaqueo dicen que es una abreviatura de Zacarías, y también tiene que ver con qué significa puro. Es un dato para considerar nada más. Ahora, ya con el oficio de ser publicano, ya teníamos a todo un pueblo en contra y había un aborrecimiento total para ese oficio. Ahora, la Escritura nos relata de que Zaqueo era jefe de los publicanos, o sea, estaba en un rango mayor todavía. Entonces, si odiaban a los publicanos, no me quiero imaginar lo que pasaba con Zaqueo, ¿sí? de lo que pasaba por acá. Entonces, ¿por qué era? Porque ellos eran judíos mismos, vendidos a los romanos para cobrar los impuestos. Y tenían una mala fama de que no cobraban solamente lo que tenían que cobrar, sino que cobraban un poco más aún de lo que tenían. Todo con el fin de aumentar sus ingresos. Por eso ustedes van a recordar que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ¿sí? Empieza a predicar, dice que vinieron los publicanos a bautizarse y le decían: bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, entonces ahí Juan le dice: no exijan más de lo que está ordenado. ¿Por qué? Porque esto era algo habitual en ellos, esto era lo cual estaban completamente comprometidos con esta causa, y era recaudar más fondos para sí mismos por medio de este trabajo. Y bueno, por eso se ganaron esta fama y ese odio también, ese aborrecimiento por parte del pueblo. Entonces los veían como traidores a la patria, vendidos de esa forma, y es lo que recibían de cada uno. Bueno, quizás ninguno de nosotros seamos ricos como Zaqueo,
ni tampoco cobradores de impuestos, mis hermanos. Y si algo de puro, como significa su nombre que tenemos, es que nosotros estamos puro pecado, eso es lo que somos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos cada uno, sin algo nos parece. Puro pecado. Puro pecado, aborrecedores de Dios, traidores a Él, traidores al Señor, y vendidos al pecado como esclavos. Esa era nuestra condición. O sea, si miramos el cuadro de Zaqueo, es el mismo que el de nosotros, estando sin Dios y sin Dios. Esa era nuestra condición. Y eso es lo que estamos viendo acá. Amantes de ganancias deshonestas, capaces de hacer todo lo posible para enriquecernos a costas de otro, no importaba nada, mis hermanos, todo lo que podíamos sacrificar, ya sea o para obtener, no había ningún problema, todo nos era lícito, todo era bueno para cada uno de nosotros, no importaba. De la misma manera que el proceder de Zaqueo, completamente entregado su corazón a la avaricia, así también andábamos cada uno de nosotros. Esa era nuestra manera de vivir. Y lo único que atesorábamos para nosotros, es como nos dice Romanos, es ira para el día de la ira. O sea, nos cansábamos de hacer maldad, o no nos cansábamos, volvíamos una y otra vez a hacer maldad, y lo único que terminábamos atesorando es ira para el día de la ira. Ese era nuestro tesoro. El pasar de nuestro Señor por ese lugar no era inadvertido, llama la atención, y Zaqueo nos dice que procuraba ver quién era Jesús, quién era Él. Entonces, pero lo que nos describe el versículo 13 es que era pequeño de estatura. En otras palabras, sintió curiosidad, mis hermanos, pero hasta ahí no más. Solamente quería ver quién era este hombre que causaba tanto alboroto entre el pueblo. Entonces, bueno, voy a ver quién puedo ver, pero no me dejaba ver. Ahora, si pensamos en ese cuadro, bueno, no lo dejaba ver porque era chiquito y la multitud lo cubría, dice el relato, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba. Entonces, esto nos debe llevar a considerar a nosotros que las multitudes de iniquidades y de pecados ocultaron, mis hermanos, el rostro de Dios hacia nosotros, y por más que procurábamos ver o querer ver ese rostro, la gloria de Dios, era imposible. Por esto que tenemos en la isla. Estas multitudes de iniquidades que nos cubrían. Y sumemos a lo que dice ahí, corto de estatura. O sea, corto de estatura porque no dábamos la talla, no alcanzábamos, no llegamos a dar la gloria de Dios. Ese es lo que estábamos acá, ese era nuestro estado. Y estamos hablando de alguien que no era, estamos hablando de Zaqueo, que más allá de que es como lo tildaron acá, visto como traidor, estamos hablando de alguien de que tenemos que considerar esto, el linaje de Abraham, porque era judío, circuncidado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, envuelto también en una religión, con un manto de religión, y todo eso tiene que ver con el versículo que viene, con el versículo 4 que dice, y corriendo delante subía a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, Jesús iba a pasar por allí. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que les mencioné hace rato con esto? Bueno, es que nosotros estábamos subidos a ese árbol que representa todas estas cosas. Mi justicia, mi religión, mis fuerzas. Así estábamos nosotros. Todo lo que podíamos hacer por nuestros propios medios para acercarnos a Dios tiene que ver con lo que estábamos hablando. Toda nuestra religiosidad nos envolvía. Y eso eran todos nuestros esfuerzos. Mi justicia, mis hermanos, mi religión, donde puedo hacer pie y elevarme quizás 15 metros de altura, pero no alcanza. Aunque el árbol podía ser más alto, pero no iba a ser suficiente para llegar a Dios. No es suficiente. Y así estaba completo. Y de la misma manera que Zaqueo está ahora haciendo todos sus esfuerzos, es nuestra manera de vivir en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así estábamos. Intentábamos por todos nuestros medios tratar de solucionar las cosas, de ver si podíamos en alguna manera llegar a Dios, pero era imposible, es imposible.
es imposible y frustrante para toda persona. Cansador, agobiador, que termina explotando y aborreciendo más a Dios. Si Dios no interviene. Esto nos tiene que llevar a pensar lo que dice Isaías: todos nosotros somos suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestro mal y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitos en poder de nuestras maldades. Esa era nuestra condición. Estábamos subidos a ese árbol, nos apoyábamos en ese árbol de nuestra religión, de nuestra fuerza, de nuestra justicia. Y así estamos. Ahora, lo que me llama la atención y lo que hace el Señor es precioso. Él es precioso, claro, sí. El Señor es precioso, es hermoso. Y me llama la atención que veo tanta cantidad de gente. En este caso no hubo alguien que tocara el borde de su manto. No hubo alguien que gritara: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No relata Lucas eso. No dice eso en este momento. Pero sí me hace considerar que este varón está de este lado tratando por sus propios medios de ver al Señor, y me hace pensar cómo entre tanta cantidad de personas, la Escritura lo dice así de otra forma, ustedes van a entender ahora, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, una viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Tanta gente que estaba alrededor del Señor en ese momento, y el Señor se va a dirigir con su mirada ahora hacia Zaqueo. Tanta gente que estaba a su alrededor, tanto amontonamiento de personas, con el pan de vida, el verdadero pan, el verdadero sustento, aquel que tenía poder para cambiar la vida, está ahí al lado de ellos, y el Señor va a mirar, va a dirigirse hacia Zaqueo, va a ir a buscar a Zaqueo. Eso es lo que me sorprende, eso es maravilloso de todo esto. El relato nos dice que Zaqueo no lo podía ver por la cantidad de gente. No me imagino que hayan sido 100, me imagino que fueron más todavía. Por eso dice el versículo 5: cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿recuerdan cuando le dije al principio en las andanzas del Señor que me es necesario? Fíjense que acá menciona otra vez: es necesario que yo pose en tu casa. Fíjense que este paso por este lugar, por Jericó, no fue en vano, no era en vano para el Señor Jesucristo, no estaba desperdiciando su tiempo. Ahora, con esta actitud de Zaqueo para con el Señor, no debemos caer en el error de decir: bueno, como Zaqueo lo estaba buscando, el Señor ya sabía esto y lo estaba ablandando en el corazón de a poquito. No pasa eso. No está aconteciendo eso. Lo que pasa acá, el Señor mira a Zaqueo, lo llama, le dice: desciende deprisa, y inmediatamente la vida de Zaqueo cambia completamente. La vida de este varón cambia completamente. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros. En un momento estábamos en nuestros esfuerzos, en nuestras andanzas, agobiados, cansados, cargados, trabajados, turbados. Una mirada del Señor, una palabra del Señor, por la Escritura, hace oír su voz a nosotros y nos hace volver al Señor. Es como si el Señor le dijera en otras palabras: date prisa, desciende. Es como decir: arrepiéntete, Zaqueo, bajá del lugar donde estás, bajá de ese orgullo, de esa soberbia, de esa altivez, bajá de tu justicia, estás trabajado, cargado, Zaqueo, ven y hallarás descanso para tu alma. Es como si el Señor dijera estas palabras de esta forma.
hundidos en nuestra soberbia. Estábamos en una posición altiva delante del Señor, orgullosos, y así es que mirábamos al Señor por arriba del hombro. Esa es nuestra manera de gozar. Bien, porque es necesario que a partir de hoy el Padre y yo vengamos a ti y hagamos morada en ti. Ahora, no sé, mis hermanos, Lucas nos relata, no sé si él saltó, si se tiró, pero fue deprisa. Lo que sucede en el corazón de Santiago es que fue deprisa, desciende deprisa para el Señor. Desciende deprisa. Y esto me hace, y lo que dice el relato acá, en el versículo 6, entonces él descendió deprisa y le recibió gozoso. Lo que nos tiene que llevar a considerar es que el testimonio de la Escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Pero también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es uno de ellos. Uno de los que le recibieron es Zaqueo. No sé si este hombre, como era tildado como vil y menospreciado, tenía familia, pero seguro, mis hermanos, seguro que a partir de hoy tiene un Padre y tiene un Señor y tiene una familia eterna. A partir de este encuentro con Dios. Eso es seguro para él y para todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Seguro que es así. Entonces, el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Antes de llegar hasta este relato, Lucas deja registrado un acontecimiento en el capítulo 8. Ustedes se van a acordar donde a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también les dijo esta palabra. Y ahí está el relato del fariseo y el publicano. Y me sorprende. ¿Por qué? Porque el fariseo dice que oraba consigo mismo. Y ese es nuestro estado. Ese es el estado en el cual cada uno de nosotros andamos, orgullosos, engreídos, delante de Dios. Y sin embargo, Dios cambia nuestro corazón, Dios obra en nosotros que nos lleva a tal punto de humillar nuestro corazón y de estar como el publicano que relata ahí, que mirando desde lejos no quería levantar su rostro y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sea propicio a mi pecador. Esto es lo que puede hacer Cristo en el corazón de un hombre. Esto es lo que puede hacer Cristo en el corazón de cualquiera que está endurecido y olvidado de Dios. A fin de que de repente mira a aquel Señor como ese Salvador, como esa justicia perfecta del Padre, que lo va a llevar al Padre para siempre. Qué escándalo, mis hermanos, pienso, qué alboroto, qué golpe a la religión, a la hipocresía de los hombres que se da con toda esta situación cuando ellos decían, ¿cómo es que va a entrar a comer o a posar en la casa de un pecador? Esas son las primeras cosas que salen a la luz. Y siempre del mismo lado de los religiosos. Entonces, pero ahora, ¿qué se podía esperar de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que vino a hacer. Es más, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Deberían de estar gozosos por lo que está aconteciendo, pero lo que surge en todas estas cosas es crítica, murmuración, enojo, rencor. Una muestra de que ellos mismos se veían a sí mismos justos, como veíamos hace rato, sin la necesidad de Cristo. Pero el Señor sabía quién era, con quién estaba, conocía el pasado perfectamente acerca de lo que había hecho Zaqueo, pero él aquí está delante de una nueva criatura hecho por Cristo mismo. Porque Él vino, mis hermanos, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice el Salmo, y el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Después también dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor con Zaqueo? Lo miró. Miraré, dice Isaías, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Miraré y tiembla ante mi palabra. Miró a Zaqueo, le dijo, Zaqueo, desciende. Lo llamó, y Zaqueo tembló y descendió pronto al encuentro del Señor. Eso fue suficiente para descender a prisa y recibirle con gozo.
comilón, perdón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y el mismo Señor dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cómo? Versículo 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por el pecado. Primero principal, el reconocimiento que hace Zaqueo acá es un peligro para su propia vida. ¿Sí? Pero lo que nos tiene que llevar a considerar es que dice la Escritura que nadie llama a el Señor, a Jesús, sino por el Espíritu. Y esta confesión, mis hermanos, esta confesión de Zaqueo, como le dije, se ponía en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque había que llamar a Jesús Señor cuando había un emperador que se decía ser Señor sobre todas las cosas. Entonces, el hecho de reconocer esto sin temor a la represión habla de un corazón cambiado, de un corazón que no está sujeto a temores de los hombres que pueden dañar el cuerpo, pero no tocar el alma. Entonces, esto nos tiene que llevar a considerar también Romanos 10 cuando dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, no solamente él reconoce el señorío de Cristo, sino que también que hay un arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento en la vida de él. Entonces, él lo reconoce como Señor ahora y empieza a salir a luz aquella mente renovada por el entendimiento en las Escrituras, en la ley, y empieza a aplicar lo que ve en su Señor. Entonces, si él empieza a decir, bueno, si yo la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y eso nos tiene que llevar al cambio de vida que hemos estado estudiando desde el libro de Efesios, por ejemplo en el capítulo 4, el que hurtaba no los demás, sino que el que trabaje y tenga que compartir para que nos parece necesidad. Hay un cambio radical por haber conocido a Cristo. Y también la consideración de bueno, yo defraudé, entonces voy a devolver cuadruplicado aquello en lo que he defraudado. Hay un despojo, un vacío, un desapego por las cosas de este mundo a sí mismo, que todo lo tiene como pérdida, por amor al Señor Jesucristo. Ese es el la entrega y el vacío que se hace en el mismo Zaqueo por amor al Señor Jesús. Entonces, miren, quiero leer un segundo lo de Efesios para ver este cambio rotundo. Yo había notado acá Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, consideremos esto Zaqueo, pongamos a Zaqueo como un ejemplo de esto, despojados del viejo hombre, eso es lo que se está haciendo, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, conforme a la Escritura. Bueno, si yo defraudé, bueno, la ley me dice, o la palabra me dice que tengo que restituir aquello por lo cual he defraudado. ¿Sí? Entonces empieza a aplicar todo eso. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, no solamente es un despojo, sino también es un despojo de todo nuestro viejo hombre, nuestra manera de vivir. Y esto también para nosotros. Estos son los cambios que produce Cristo en cada uno de nosotros. Nos hace llevar al punto de aborrecer la mentira, todas aquellas cosas en las cuales antes eran para nosotros ganancia o algo por lo cual atesorábamos y nos saboreábamos en todo eso. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ahí estaba lo que les decía recién, el que hurtaba, ¿no? Pero también dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes todas estas cosas. Entonces, lo que empieza a verse en Zaqueo son frutos de arrepentimiento y un vacío de sí mismo. Empieza a vaciarse de sí mismo, a despojarse de todas estas cosas que tanto tiempo atesoró en su vida. Y el Señor, en el versículo 9 de este mismo capítulo, del capítulo 19 de Lucas, da testimonio acerca de esta obra y dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora,
el Señor conoce el corazón. También Juan nos enseña que dice que no había necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el corazón de los hombres, porque Él conocía todo, sabía lo que pasaba. Zaqueo, mis hermanos, conocía el corazón de Zaqueo. Tiene una morada permanente del Dios vivo y verdadero ahora en él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, oponiéndose a los deseos de nuestra carne, vivificándonos por la Escritura, consintándose también cuando nosotros pecamos. Y eso es un testimonio de que Dios hizo una obra en cada uno de nosotros. Pero ahora también la verdad misma da testimonio, porque bueno, hoy no está, hoy podemos decir, bueno, no está Jesús para dar testimonio, o para decir, bueno, ¿cómo vemos el corazón de Dios? Pero recuerdan cuando Juan escribe su tercera epístola acerca de Demetrio y dice, aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Eso quiere decir que se constataba a la luz de la misma palabra de Dios que el proceder y el andar de Demetrio era acorde al del Señor Jesucristo, al de la verdad. Esto es algo por lo cual también nosotros tenemos que velar, animar y ver que estemos andando conforme a la verdad misma también. De que Cristo en verdad ha llegado a esta casa a nosotros, a cada uno de nosotros, de que Él mora en nosotros y que estamos guardando sus mandamientos y que andamos conforme a la verdad. Acá, mis hermanos, algo también para considerar cuando Él dice, por cuanto Él también es hijo de Abraham, acá no hay mérito alguno. Todas estas cosas quedan de lado. Recuerden que hablamos hace rato, le decía, miren, tenemos un hombre que es del linaje de Abraham, en sangre, de verdad. Tenemos que estar circuncidado, tenemos un hombre que está envuelto en religión, pero ninguna de estas cosas se valieron para que el Señor Jesucristo pusiera los ojos en Zaqueo. De nada de estas cosas sirvieron para Él. Y ahora el Señor dice, Señor, que este es un hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe, por cuanto creyó y le fue contado por justicia. El Hijo de Dios había hecho verdaderamente libre a Zaqueo de la esclavitud del pecado, y ahora Zaqueo anhela o hace las obras de su padre Abraham. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso nos tiene que pensar, llevar también a considerar lo que pasaba. ¿Se acuerdan estos judíos que decían que habían creído en Él en Juan capítulo 8? Pero de que después se veían que no estaban esclavos de nada, diciendo, y se jactaban de ser hijos de Abraham. Y la Escritura misma dice que el verdadero judío es el interior y no el exterior, no en la carne. Y Pablo mismo escribe a los hermanos en Filipos con todo esto, y él dice, aunque aún yo también tenga de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado del octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, mas cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, este mismo sentir que encontramos en Pablo, el deseo y el anhelo de ser hallado en Cristo, no confiando en su propia justicia, es también lo que encontramos en Zaqueo. No se está aferrando a su linaje, a sus ideas. Es más, cuando recién había leído lo de Juan 1, cuando dice que todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios o recibieron esa potestad, después Juan dice, y esto no es por una cuestión de carne o sangre, sino que esto es de la voluntad de Dios. Entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, mis hermanos, vemos que el propósito de Cristo al venir al mundo no era simplemente por venir y que nosotros pasemos una semana festiva, agradable, en familia, y luego después vuelve toda la normalidad. Es para que cada día de nuestra vida nosotros consideremos que estábamos muertos en delitos y pecados, que no había ninguna posibilidad de nosotros, que ninguno de nosotros buscaba a Dios, que cada uno nos habíamos extraviado, que estábamos perdidos, que
no sabíamos cómo hacer para solucionar esto. No había manera de saldar toda la deuda que teníamos delante de Dios. Y Cristo, el santo ser que nació de una mujer, ese varón que vivió de una forma tan perfecta y tan preciosa, vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino y buscó. Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. Él lo hizo, Él lo tuvo que hacer porque no había ninguna manera que nosotros volviéramos a Dios o fuéramos a Dios. No había manera. Él lo hizo con su sangre, mis hermanos. Romanos 4 también habla de esto, pero no lo voy a mencionar ahora. Pero viendo este panorama de todo lo que aconteció con la vida de Zaqueo y cómo se asemeja en cada cuadro con nosotros, vemos el sentido y el propósito de nuestro Señor cuando termina el versículo 10 diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí encontramos el propósito del Señor. Y eso tiene que ser algo por lo cual nosotros tenemos presente. En tiempos como este, o cuando pasen estos tiempos, podemos dar testimonio del Señor y decir: bueno, por esto vino Cristo, para esto vino Cristo. No había chance alguna en vos para acercarte a Dios o para buscarlo. No vino por veros. Estábamos estudiando este pasaje y hay un cuadro precioso en comparaciones en lo que el Señor hizo o estaba haciendo y para que vean cómo no tiene que ver o no hay un peso en los méritos o en el linaje. Y antes de llegar al relato de Zaqueo, ustedes van a recordar que los evangelios muestran el relato del joven rico. Y es un cuadro de comparación que podemos hacer y está precioso, mis hermanos. Porque si tenemos a Zaqueo como este hombre cobrador de impuestos, como un incrédulo, como un vil y menospreciado, y por otro lado tenemos un joven rico que él viene corriendo e hincado de rodillas y dice: maestro bueno, ¿sí? Y se jacta de que había guardado todos los mandamientos de Jesús. Tenemos ese cuadro. Ambos son ricos. Ambos son ricos. Uno estaba subido en su propia justicia. El otro, hincado de rodillas, aparenta una piedad. ¿Sí? Viene y se postra delante del Señor y aparenta piedad. Cuando el Señor lo mira a uno y lo llama, se humilla y baja él de repente y le recibe gozoso. El otro, cuando le dice el Señor que tiene que dar lo que tiene, sus bienes a los pobres, se entristece y se va porque dice que tenía muchos bienes. Sin embargo, encontramos a un Zaqueo que dice que doy todos mis bienes a los pobres, se despoja de todo por amor de Cristo. Y se vacía a sí mismo. Y el otro se puso muy triste porque era muy rico, dice el testimonio de Agar. Ambos, vuelvo a lo mismo, judíos, circuncidados del linaje de Abraham, pero uno solo de ellos, mis hermanos, vino a ser verdadero hijo, verdadero judío, hijo de Abraham en la fe y por medio del Señor Jesús. Entonces, no hay mérito que valga para alcanzar la salvación, si se puede decir así, sino que es el poder de Cristo, el poder de su obra, el hecho de que Él haya venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por Cristo, mis hermanos. Gracias a Dios por Él, que cada día nosotros nos levantamos y podemos poner los ojos en Él, encomendarnos a Él y esperar cada día que vuelva a buscarnos para vivir eternamente con Él. Eso es lo que esperamos ahora. Eso es lo que esperamos. Y ruego que en esa espera podamos purificarnos como Él puro y aprovechar bien el tiempo como el testimonio que encontramos en el Señor, en su andar. Amén. Oremos. Señor Jesús, amado Salvador, te damos gracias por tu ejemplo, por tu testimonio, por tu entrega, por la negación a ti mismo, por la compasión, por el amor,
gran manera por ti, oh Padre. Gracias por Cristo el Redentor. Gracias, Señor, por él. Gracias porque un día ha hablado a nuestro corazón y nos ha llevado al arrepentimiento, a humillarnos, a despojarnos, Señor, de nosotros mismos, de todo lo que tenemos. Guíanos, Señor, a que cada día que pase y cada vez que nos encontramos con diferentes luchas, pecados, tantas cosas que acontecen en este mundo, ese mismo sentir, esa prisa por venir a ti, Señor, ese gozo al día de conocerte, no mengue, Señor, sino que aumente. Y esa sensibilidad, Señor, de haber ofendido a ti y al prójimo, no se pierda, sino que podamos seguir viviendo de esa manera, Señor. Porque el pecado, Señor, engaña a nuestro corazón y nos endurece. Ruego, Padre, que obres así para que no caigamos en ese estado, sino por el contrario, que confesemos la ofensa, considerando el amor de Cristo, y nos apartemos, pidamos perdón, Señor, y podamos seguir caminando contigo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por